La Ribera Televisión, como siempre, hacemos un recorrido por las instituciones que tienen actividad diversa y que por supuesto representan intereses sectoriales, como es el caso de los gremios. Y logramos que nos visite, después de varias invitaciones, Ricardo Magallanes, que es el titular de la seccional Río Cuarto de la UOM, pero además tiene una activa participación en lo que es la CGT Río Cuarto. Y en ese contexto queremos primero agradecerte la presencia, Ricardo, y por otro lado saber, desde el punto de vista de la actividad específica del gremio de la UOM, están viviendo una paritaria y una situación con movilidad y expectativa en estas horas. Bueno, sí, bueno, te agradezco la presentación y me hace disculpar a la vez, pero bueno, sí, en realidad nosotros en la actividad nuestra de la UOM venimos con un crecimiento bastante importante del año 2020 prácticamente, que empezamos progresivamente a recuperar puestos de trabajo y veníamos muy bien en la actividad, con algunas dificultades que se referían esencialmente a la imposibilidad de insumos por falta de divisa de la importación del Estado, ¿no? Pero que eso lo conocían, las empresas estaban en conocimiento de eso. Es más, nosotros en un momento visitamos a quien era ministro en ese momento, que era el ministro Culfas, y con el gremio y con la Cámara Metalúrgica estuvimos charlando y ya nos anticipaban esa dificultad que íbamos teniendo, pero que eso no frenaba el crecimiento que teníamos, pero sí no podíamos llegar a tener un mayor crecimiento, que se fue dando de esa forma. Tenemos prácticamente todos los compañeros trabajando desde hace mucho tiempo. La industria en sí ha crecido en general. Vos has visto que después de muchos años tenemos un 6% de desocupación, que hace muchos años que no se daba. Y esto no es porque lo miramos nosotros como gremio, sino que son las mediciones de las distintas cámaras de la actividad industrial, por lo cual se ve una fuerte recuperación. Pero bueno, este año tuvimos una gran dificultad, que es la seca, lo improvisto. A las distintas dificultades que trae se le suma esta sequía muy importante y para nosotros en nuestro sector, donde es lo relacionado a la actividad del agro, prácticamente el 90-95% de las industrias que tenemos en Río Cuarto, ha afectado muy fuerte en este último tiempo. Por lo cual esa es la preocupación que tenemos hoy, es decir, la imposibilidad de muchas empresas de seguir produciendo, ya que el stock sigue en un estado de plancha y tranquilidad, y no hay posibilidades de ver si el campo vuelve a accionar. Hoy está lloviendo, esperemos que esto siga, pero bueno, que no sea aquí, que sea en toda la región que le hace falta, ¿no? Pero bueno, estamos sufriendo eso. Esperemos no llegar a una situación que en otras oportunidades llegamos por falta de trabajo, por falta de otra situación, como ser, ¿cierto?, el adelantamiento de las vacaciones y demás, y luego lo que no queremos, suspensiones y demás. Pero bueno, tenemos fe, tenemos esperanza que esto se pueda corregir, ¿cierto? Se puede corregir, dependemos del clima en este momento. Pero venimos bien. Creemos que las empresas todos estos años han trabajado bien, pueden soportar, pueden aguantar este momento de incertidumbre que tenemos, no solo con la economía que genera una cierta incertidumbre, sino esta situación que se da, ¿cierto?, de la gran seca que hemos tenido todo este tiempo. Así que bueno, en ese contexto decirte que estamos bien, la gente trabajando. Hemos pasado este primer semestre en buenas condiciones
Y si el clima acompaña, tenemos expectativa de que vamos a ir creciendo como lo venimos haciendo, ¿cierto? Al menos como lo venimos haciendo. Es importante que se referencie esto que vos estás diciendo, Ricardo, porque precisamente, independientemente de la circunstancia del clima, que es algo inmanejable, después todas las variables de la actividad tenían previsto y la información correcta en función de cómo se iba a poder ir creciendo. Quizá no en lo que permite la actividad, sino en lo posible de las limitaciones de la economía del país, pero con un norte que permite precisamente ser expectantes de manera positiva. Esto es lo que van a estar analizando el fin de semana, creo que jueves y viernes se reúnen en Córdoba para poder analizar precisamente la realidad en el ámbito provincial. Sí, nosotros jueves y viernes vamos a estar en un congreso regional con todas las regionales de la provincia de Córdoba. Vamos a analizar todo este tema, pero tenemos un análisis que quede intermedio ahí de lo que yo te venía contando, donde desde el 2020 la economía empieza, sobre todo en la parte de industria, empieza a crecer, se recupera fuertemente, porque así ha sido. Es decir, el hecho de ese 6% de desocupación te genera una situación de que la gente está trabajando, pero en ese intermedio ocurre otra cosa. Se recuperó la economía, se recuperaron las empresas, se recuperaron los puestos de trabajo, pero no se recuperó el salario. El salario no lo hemos podido recuperar en este tiempo. Entonces venimos con este tipo de situaciones que se vienen dando, aparte de esto, donde la paritaria es una herramienta muy buena, pero debido a la alta inflación que hemos tenido, acordamos lo que parecía una buena paritaria y después los 2 o 3 meses los encontramos con que no era suficiente lo que habíamos acordado. Todo ese proceso que traemos a un proceso anterior de haber perdido unos 17 puntos en el salario, ¿cierto? Y no haberlo podido recuperar, trae que en condiciones buenas, con una economía recuperada, con las empresas trabajando, con un alto porcentaje de trabajadores con mano de obra, los mismos trabajadores, estemos en una situación de pobreza. Que además, lamentablemente, es algo que define toda la línea de trabajo en todas las actividades. Estamos referenciando específicamente a algo que además está en un escenario que es promisorio, digo, ¿no? Y esa paritaria, ¿cómo viene? ¿Hay expectativa por parte de ustedes de llegar a un acuerdo? Ahí entramos en ese intermedio, ¿cierto? Donde hoy nosotros venimos, nosotros arreglamos de abril a abril es nuestra paritaria. Nosotros arreglamos abril, mayo y junio quedó pendiente de acuerdo a la inflación del trimestre anual, ¿cierto? Trimestral. Arreglamos por más de un 20%, casi un 28% entre los 2 primeros meses y quedó el mes de junio. Ahí nosotros en este momento estamos pidiendo un 30% más, es decir, sería un 10% de junio, que quedó, ¿cierto? Un 10% para julio y un 10% para agosto. Y ahí es donde está plantada hoy la negociación de nuestra paritaria. Las distintas cámaras empresariales no están aceptando este pedido que estamos haciendo, por lo cual en este momento en todas las empresas grandes se están llevando asambleas, estamos de asamblea ya durante comienzo de la semana pasada y que van a proceder, no obstante, hasta tanto tengamos buenas noticias en cuanto al acuerdo paritario, donde por turno se hace entre media o 1 hora de asamblea por turno, donde a los compañeros se los pone en notificación de cómo avanza o cómo está estancada, en este caso, el tipo de negociación con las cámaras. Así que bueno, todo esto es lo que nos viene ocurriendo, lo que está, ¿cierto? Lo que nos está pasando, y seguramente que el jueves y viernes, donde se va a debatir 2 días todo este tema, pero también el tema de nuestro trabajo que está pasando con la actualidad en cada una de las empresas, porque después, en nuestro caso, nosotros vamos a llevar más de 20, 21, 22
delegados de distintas empresas, donde en una mesa, integrado con todos los delegados de la provincia de Córdoba, ¿cierto? De acuerdo a la actividad, van a debatir entre ellos cuál es la situación de cada una de sus empresas, ¿cierto? Y de ahí se sacan conclusiones para ir trabajando en conjunto, ¿cierto? Tanto en la posibilidad de seguir generando puestos de trabajo como mejorar la calidad, ¿cierto?, de vida de nuestros representados, ¿no? Sos uno de los hombres de la CGT. Sí, soy secretario general del CGT. Y en ese contexto ustedes tienen permanentemente un trabajo gremial que permite que se haga una lectura de por dónde va la realidad de todos los sectores que componen la vida económica y laboral de Río Cuarto y el Gran Río Cuarto. ¿Qué estás visualizando independientemente de la realidad de ustedes como sector de la UOM? ¿Qué es lo que encontrás en esas mesas de diálogo y qué define la realidad hoy de Río Cuarto? ¿De Río Cuarto me hablas? Bueno, nosotros seguimos definiendo lo que decimos desde hace mucho tiempo, que no lo hemos podido mejorar. Río Cuarto tiene un grave problema, que es la falta de industrias. Nosotros tenemos, y siempre lo decimos, son emprendimientos familiares y pequeñas pymes que a lo largo de los años han soportado las distintas crisis y demás, pero no tenemos grandes empresas. La última quizá en nuestro rubro fue Marco Polo, y así como la primera crisis lo tuvo, así se fue, ¿no? Esa situación es compleja para la ciudad de Río Cuarto, porque nosotros en la estadística que tenemos, y la seguimos diciendo, es decir, no vemos que Río Cuarto pueda manufacturar el mínimo de lo que produce. Río Cuarto está en una situación muy baja de acuerdo a otras ciudades similares, ¿no? Cuando hablamos de una ciudad de casi 200.000 habitantes, estamos hablando que en cualquier parte del país, una ciudad de 200.000 habitantes, por lo menos manufactura el 19% de lo que produce. Y nosotros en Río Cuarto solo estamos manufacturando el 6% de lo que produce. Entonces ahí te da una idea de cuál es la situación nuestra en la ciudad de Río Cuarto. Pero bueno, una lucha que la hemos instalado, que lo venimos trabajando. Nosotros no la trabajamos en soledad como gremio. Nosotros tenemos una mesa conformada que se ha dado a llamar Capital Trabajo, donde están las distintas cámaras de la industria, junto con los distintos gremios de la industria, que luchamos por un Río Cuarto con mayor cantidad de industria. El déficit va por ahí. Sabemos que es difícil, sabemos que no es fácil. Una ciudad conservadora como Río Cuarto, donde le costó mucho, por ejemplo, que llegara a la universidad, es decir, estos mismos sectores se oponían a la posibilidad de que tuviéramos una universidad, que son los mismos que se oponen a una Río Cuarto, no industrial, sino una Río Cuarto con una cantidad de industria suficiente como para soportar los distintos vaivenes que tienen las políticas, sobre todo la economía nuestra, que sigue dependiente únicamente del agrocomercio, ¿cierto? Y después del Estado, ¿cierto? Los trabajadores, la mayor cantidad de trabajadores están en el Estado municipal, Estado provincial y Estado nacional, ¿cierto? No tenemos cómo soportar una situación distinta por la gran falta de industria que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Que manufacture al menos lo que producimos. Sí, y que es un gran debate de hace mucho tiempo, ¿no? Si vos vas a los bancos, es decir, los bancos están llenos de dinero de la producción local, pero que ni siquiera se quedan aquí en Río Cuarto. Se van directamente a Rosario, la mayoría a Rosario o a Santa Fe, ¿cierto? Y es dinero que se produce acá, pero que no lo podemos manufacturar, se manufactura en otras ciudades. ¿Eso explica de alguna manera también lo que fue el resultado de las elecciones provinciales, teniendo en cuenta que pasó hace poquito, y además que sobre todo tenés una participación importante porque te reconocemos como un hombre de Barrio Alberdi, y en Barrio Alberdi siempre hay un nivel de respuesta a la hora de las propuestas electorales que es distinta a la del centro, y ahora se está asemejando un poco a la de Banda Norte, digo, para hacer el voto georreferenciado como análisis. Bueno, un poco, a ver,
A mí me tocó ser presidente del circuito de Alberdi, elegido por voto, fue el último elegido por voto, hace un tiempo largo. Atrás. Pero no ha cambiado, ¿cierto?, el electorado en cuanto a cómo vota en la ciudad de Río Cuarto. Río Cuarto siempre ha votado así, es decir, el Alberdi siempre es más, es decir, el Alberdi es un barrio o ya una ciudad de 50.000 habitantes, prácticamente todos trabajadores. Después lo sigue Banda Norte, donde siempre no ha sido muy distinto cómo se ha votado, ¿no? El centro siempre mucho más conservador, votando a ese sector conservador, de clase media alta, de un centro derecha a una derecha arriba, Alberdi votando a los sectores más populares, y Banda Norte siempre siendo ahí un poquito abajo de estas dos situaciones, ¿cierto? Cuando hay mucha diferencia hacia los sectores más conservadores, Banda Norte también hace mucho más diferencia, ¿cierto? Pero normalmente el centro siempre es el que hace la diferencia en cuanto a este caso. Pero más allá de eso, esa es una lectura más política de lo que puede ocurrir con el votante de cada uno de los circuitos que tenemos. Yo creo que, y lo digo, ¿cierto?, porque por ahí dicen eso, es un argumento. No, no es un argumento. Las elecciones son todas distintas, es decir, muy distinta esta elección provincial, la nacional va a ser totalmente distinta y la local también es distinta. Lo analizábamos con vos fuera de micrófono, pero además lo analizamos con un montón de gente. La gestión municipal de Río Cuarto tiene una consideración muy alta, la figura del intendente tiene una consideración muy alta, se presentó en un escenario provincial y perdió. Y perdió, sí, exacto. Perdió en su lugar, ¿cierto? ¿Qué creemos? A ver, no es culpar en este momento que ya está con el diario El Lunes, que decimos, ¿no? Tal cual. Es decir, las cosas se dicen antes o se discuten antes, pero bueno, es una visión, ¿cierto?, después de ver lo que ha ocurrido. En primer lugar, creo que hubo un error de conceptos y lo digo también, alguna mezquindad política de algún sector del peronismo de Río Cuarto que siempre han sido los que manejan todas las campañas y manejan el peronismo a su gusto y le han quitado posibilidades a que Juan, en este caso Juan Manuel, nuestro intendente, pueda tener una situación más de poder dentro de la ciudad, porque los votos hoy en Río Cuarto son de él los votos de Río Cuarto. Y creo que primero hubo un gran desconocimiento del candidato, que el candidato no era Juan, era Yayora, porque fíjate vos que donde Yayora era conocido, ¿cierto?, y donde gestionó, ganó bien, y ganó donde era conocido, es decir, en todo el departamento de San Francisco, donde él tuvo a lo largo de los años como intendente, y gana Córdoba, donde hoy él estaba gestionando también como intendente, ¿cierto? Y quizá nos faltó eso. A eso se suma que se había hecho un fuerte trabajo donde los incluimos nosotros, con todas las organizaciones de la ciudad, en haber creado una expectativa muy alta en el electorado que Juan iba a ser el vicegobernador. Creo que con esa mezquindad política de no haberle dado la posibilidad a alguien que tenía una gran caudal, el segundo caudal mayor de votos de la provincia era y no le dieron esa posibilidad, se optó por una fórmula, ¿cierto?, bipartista, ¿cómo se puede decir? Bipartidaria. Bipartidaria, y bueno, creo que eso también hizo que todo este sector viera una situación muy distinta a si Juan hubiese sido el vicegobernador. Así que creo que por ahí pasa gran parte, ¿cierto? Y bueno, y después lógicamente estará ver qué ocurrió en cada uno de los sectores, cómo se trabajó y todo esto, que siempre trae repercusión y siempre ocurre, pero que tenemos que entender que esto no es así, ¿cierto? Es decir, no puede haber ese tipo de mezquindad, porque las mezquindades son las que te hacen perder elecciones, que a lo mejor se perdió esta.
y es donde, bueno, los que estamos del sector del peronismo, es decir, bueno, primero El movimiento. el movimiento, después la persona. Acá no, acá está haciendo primero la persona y después el movimiento. ¿Tiene nombre y apellido esta definición que está haciendo Ricardo? Ustedes sabrán interpretar para dónde va la cuestión de la crítica. No vamos a terminar la entrevista sin referenciar algo con lo que ustedes, toda la dirigencia sindical de Río Cuarto, ha tomado una decisión de participación y de acompañamiento de algo que involucra a un medio de comunicación y a trabajadores de un medio de comunicación tradicional, importante, fuerte. Nos solidarizamos con los colegas además porque es lo que corresponde que hagamos, ya lo hicimos personalmente, pero lo hacemos públicamente, pero ustedes tienen una acción directa respecto de lo que está sucediendo con los despidos en un medio importante de la ciudad. Bueno, en primer lugar decirte que conocemos todos, es decir, estamos acompañando este proceso. ¿Por qué digo acompañando? Porque somos respetuosos del gremio que lleva adelante todo el tipo de las negociaciones, que en este caso es el CIPREN, y dentro de ello el CIPREN está enrolado en la CTA, no está enrolado dentro de lo que es nuestra CGT. No obstante, es un caso común de las dos, o de cualquier central de los trabajadores, cuando se despide a compañero, y sobre todo cuando se despide a un compañero con fueros sindicales, como el que ha ocurrido en este caso, en el caso de LB16. Nosotros vamos a acompañar todo el proceso, nos hemos puesto a disposición. Si en algún momento tenemos que salir de la calle, vamos a salir de la calle, en respaldo de este compañero. Nosotros como CGT hemos puesto y hemos sacado un documento que le hemos hecho llegar a todas las regionales de la provincia de Córdoba. Es un caso que yo lo voy a exponer el próximo jueves y viernes en Córdoba, cuando estemos en el Congreso, en nuestro Congreso, porque nos preocupa y nos ocupa, ¿cierto? Este tipo de avasallamiento a los trabajadores es grave, porque sabemos que cuando se toca a un compañero que defiende los fueros sindicales, además es el compañero paritario, es el compañero que se sentaba en la negociación con la empresa para poder recuperar los salarios caídos y demás, y se toca específicamente ahí en una empresa nueva en nuestra ciudad que se ha quedado, que ha comprado la emisora, una emisora que para nosotros es señera en los medios desde su larga data que tiene en nuestra ciudad, muy conocida, que siempre ha sido muy respetada en todo el país y demás, y se empieza a poner también en telejuicio, ¿cierto? La misma emisora, ¿cierto? Es decir, el mismo prestigio de la emisora, como se puso el prestigio del compañero, ¿cierto? Es decir que todos los conocen, el recuerdo lo conocen, un compañero que se ha ganado el respeto, es decir, a lo largo de su trabajo, ¿cierto? Como lo hace cualquiera de ustedes aquí dentro, ¿cierto? Es decir, se va ganando un respeto en la sociedad y demás, y de repente ocurre esto y pone en telejuicio la persona. ¿Por qué? ¿Cierto? Y simplemente por el hecho de estar defendiendo los derechos que le corresponden y los derechos que le corresponden a cada uno de sus compañeros. Así que bueno, es un tema que estamos preocupados, nos estamos ocupando. Ayer se tomó una nueva audiencia, se consiguió que fuera en Córdoba capital. La audiencia ha resultado que de esa audiencia se llamara una conciliación obligatoria por 15 días, donde todo se debe retrotraer, ¿no? La radio debe tomarlo el compañero y se debe empezar a discutir estos 15 días, ¿cierto? Y bueno, y veremos cuál es el resultado. Mientras tanto, ninguna de las dos puede tomar acción, es decir, ni la radio puede seguir despidiendo, ni el gremio puede hacer manifestación. Así que vamos a ser respetuosos, como te dije, de lo que decidan los compañeros de CIPREN, y vamos a acompañar hasta las últimas consecuencias, ¿cierto? Para que el compañero sea reintegrado como corresponde a su lugar de trabajo, ¿no? Ricardo Magallanes visitó los estudios de la Ribera Televisión. Vamos a insistir para que vuelva, porque es un hombre de consulta siempre y nos interesa sobremanera conocer su mirada, su posición y los planteos que él hace, porque tienen que ver precisamente con la realidad de los trabajadores de Río Cuarto y de toda la región.
Para nosotros un verdadero placer, muy agradecidos, Ricardo, como siempre. ¿Me dejas Sí. 5 minutos? No, 5. A ver, en esto que decís vos, cuando normalmente vemos televisión, y vos te sentás en la mesa y ves que todo es malo, todo es malo, todo es malo, yo le quiero decir a nuestra sociedad, a la sociedad de Río Cuarto, el promisorio de Argentina es muy bueno. Es muy bueno el promisorio de Argentina, ¿cierto? Tenemos dos posibilidades que antes no estaban. Es decir, eso ha sido a través de gobiernos que se dedicaron a preservar el patrimonio propio que tenemos, ¿no? De cómo es de YPF, cómo es el tema de poder tener gente trabajando para recuperar la confianza de nuestro país a lo largo de todo este tiempo. Eso ha conseguido que se descubriera Vaca Muerta, eso ha hecho que se descubriera que tenemos litio, ¿cierto? Y esos dos factores van a cambiar el futuro de nuestro país, porque ya las divisas que eran exclusivos de la agroexportación no va a ser tan así ahora. Vamos a tener la posibilidad de los argentinos de que exportar gas y exportar litio, y de manufacturar el litio sobre todo. Y eso lo hacen los gobiernos que están pensando en un país de producción, un país de trabajo y producción. No lo hacen los gobiernos de exportación, ¿cierto? Porque históricamente nos hemos dividido ideológicamente en un país agroexportador o en un país industrializador, como decimos, con industria. Ni siquiera eso, un país que se dedique a la manufacturación de nuestra producción, que es lo que terminábamos hablando siempre. Así que creo que el gobierno que viene se va a encontrar con una situación muy buena, por eso creo que lo que debemos dar y hacer ver hacia el futuro es que tenemos como argentinos un promisorio muy, muy importante, si lo sabemos llevar hacia adelante. ¿Qué va a ser? Cualquiera que entre se va a encontrar con esto, que ya se está trabajando y lo tenemos en nuestro país. Lo importante es si es con la gente adentro. Con la gente adentro o con la gente afuera. O con la gente afuera o con el mercado adentro decidiendo qué va a ser nuestro futuro, ni más ni menos. Y coincidimos con Ricardo que lo que viene para la Argentina es maravilloso. Era necesario que estuviera con nosotros. Siempre hacemos periodismo responsable.